poder conocer y saber un poco más acerca de la historia de lo que ocurría en este callejón llamado Caracoles. Y es por eso que estamos junto a Oscar Córdoba. Él es parte de Nexos Bolivia. Oscar, bienvenido. Buenas tardes público. Aquí vamos un poquito a hablar sobre algunas ocurrencias y mitos y también leyendas que hay en el callejón Averno, bueno, el callejón Caracoles, que pertenece el mítico bar Averno. Bien, entonces Oscar, ¿qué te parece si empezamos con el recorrido? Claro que por favor, nos vas a ir explicando un poquito acerca de la historia, ¿no?, que abarca este callejón. Exacto, básicamente el callejón Averno, el callejón Caracoles tiene un bar muy esencial que funciona en la década de los 70, que es el llamado Averno. Y como ustedes saben, el Averno significaba la entrada al inframundo, ¿no?, según la mitología griega heredada a la romana. En ese sentido, también hay que indagar de que el Averno está muy correlacionado con la literatura boliviana de los años 70 y 80. Hay muchos escritores que lo mencionan. En este caso hay dos escritores potenciales que siempre lo mencionan, que es el primero, el cronista y escritor Víctor Hugo Vizcarra, y también el novelista Adolfo Cárdenas, ¿no? Y acá podemos observar que este es todo lo que era el antiguo bar El Averno. Algunos datos muy interesantes sobre el bar Averno es que aquí se hacía la bohemia de las dictaduras, y de esa manera también se pudo constatar en la literatura actual que se relata lo que había dentro, ¿no? Y era como una mistura social, es decir, que había tanto gente pudiente como también gente de clase baja, vagabundos, prostitutas, delincuentes. Incluso había, según mencionaba a Víctor Hugo Vizcarra en uno de sus relatos, que había un diablo, ¿no? Así, un diablo pintado por un artista, ¿no? Sí. Y también es muy interesante que Adolfo Cárdenas, un escritor muy talentoso, mencionaba en sus relatos que era un bar muy cotizado por las vedettes, ¿no? Es decir, por ahí aquellas damas de una alta jerarquía que cobraban, ¿no?, dinero, y aquí hacían una serie de striptease, y es muy interesante porque mucha gente de acá de la zona conoce el bar Averno, ha escuchado mucho, y es uno de los aspectos más interesantes porque en la literatura de la bohemia aquí en La Paz, el bar Averno transmutó. Antes había el Malabar, que era en el edificio Alameda, que está en pleno Prado. Después de la guerra del Chaco vinieron acá a crearse bares por la zona de Chijín y zona de Alto San Pedro y San Pedro. Y también después de esto, una vez que los cesaban, siempre los cesaban, ¿no?, fueron migrando hasta el Boquisapo, ¿no?, que era en la calle Jaén, ¿no?, atrás de la Cruz Papal. Y también tiene esa simbología de que aquí se hacía arte, declamaciones de poesía, peleas, conflictos. Y un dato muy esencial es que tenemos un amigo que nos comentaba que todas estas piedras, o sea, la mañana siguiente de un sábado, de un viernes, estaban llenas de sangre, ¿no? Y era por las constantes peleas y robos que se daban en las horas de madrugada, aquí al salir del Averno, ¿no? Entonces es una cuestión muy simbólica este bar, y que transmitió a la literatura nacional, y uno de sus máximos exponentes es Víctor Hugo Vizcarra, que en sus libros Alcoholátano y otros drinks y El borracho estaba, pero me acuerdo, los descata, y es una crónica de cómo era el bar, quiénes frecuentaban. Incluso menciona que en bares similares a estos, la policía que entraba o a veces se dejaba pescar por estos tombos, entre comillas, como les denominaban aquellos policías de ese tiempo, no les dejaban entrar, les prohibían, y los policías, para vengarse, sacaban gases lacrimógenos y los lanzaban, ¿no?, a bares o transocultos, ¿no?, porque esto era una trastienda, ¿no? Y el aspecto que podemos ver alrededor no era así hace 40 años, ¿no? Básicamente el callejón Caracoles da directamente a la abertura hacia la avenida Yampu, ¿no? Y lo que era la plaza Belsu, que es un poquito unos metros más abajo, es básicamente la tierra, ¿no? Solo era una especie de rotonda, como la podemos ver, ¿no? Ahora sí que se hizo una abertura, y este callejón era sin salida, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los restos o los fósiles que quedan de este bar tienen mucha simbología en la tradición literaria. Mucha gente quiere conocer estos lugares, incluso sacando fotos incluso del lugar. Mucha gente va a recordar lo que es el Averno, y la primera palabra que llaman al Averno aquí en La Paz, en la literatura, es Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Entonces de esa manera se puede promover una literatura un poquito más del realismo sucio, como se llama el grotesco social en la literatura boliviana, ¿no?, que es hacer descripciones realistas de la marginalidad paseña,
y con eso condensar en cuentos, en novelas o en poesías, ¿no? Y aquí mucha gente fue aquí a parar a tomar unos drinks, unos tragos, también peleas, riñas, y también se generaron igual novelas, ¿no? Y hay muchas novelas que mencionan al Averno como un espacio singular de creación y también de degeneración. Entonces es uno de los aspectos muy interesantes que el bar Averno o ex bar, ¿no? Y incluso tuvieron que cerrar la puerta, o sea, tapiar la puerta en sí, ¿no? Porque ahí está una entrada que ya no funciona, que en realidad no estaba así, era una puerta normal de entrada corriente, pero los cierres constantes y también que el bar Averno también se camuflaban con otros nombres en otras zonas de Chijini, hacía que también este lugar era un núcleo también de delincuencia, ¿no? Delincuencia que en muchos casos también, no solamente los robos y hurtos, sino también el caso de asesinatos en una alta medida, ¿no? Entonces tenía lo bohemio, pero también tenía la violencia y la delincuencia, ¿no? O sea, ambos mundos coexistían en una sinergia muy interesante para la evocación artística de esos años en plena dictadura y apogeo de estas vanguardias marginales. ¡Wow! Mira, yo rescato lo que tú dices acerca de este gran autor que es Víctor Hugo Vizcarra, quien relata en su libro, que tuve también la oportunidad de poderlo leer, y él decía que este era un bar de mala muerte, ¿no? Por todas las cosas que ocurría, y ahora lo vemos y nos quedamos impactados, ¿no? Porque uno sí se imagina y trata de pensar dónde queda, dónde es, y es una zona que ahorita, bueno, es un callejón donde habitan personas, ¿no? Ahora en la actualidad, pero que hace años pues tenía una gran historia. Claro, esto se encuentra en la calle General González y Yampo, entre estas dos calles, y es un lugar muy céntrico. Más allí ves la Linares, ¿no? Y aquí ya la gente ya puso sus viviendas, construyó sus casas, lugares particulares de trabajo, ¿no? Y ahora es como una cotidianidad hablar de esto, ¿no? Mucha gente viene acá a hacer recorridos, incluso hay gente que al día de hoy lee esto de Víctor Hugo Vizcarra y empieza aquí como que a beber, a hacerle un caj, ¿no? O sea, sacarlo en honor a él o a este bar, ¿no? Porque hay muchos acólitos de este escritor, como también de esta literatura marginal, ¿no? Que en las épocas de los 2000 para adelante o antes, entre los 90, era muy de moda generar una alianza para los jóvenes, mostrar esta literatura como un signo de deterioro de la cultura paceña, pero también el resurgimiento de una bohemia paceña que está escabullendo el arte, ¿no? El arte literario, el arte pintoresco y demás, ¿no? Entonces este es el Averno, es lo que queda, y siempre aquí si podemos ver en las noches o viernes en la noche, van a ver un poquito de gente que va a tomar en honor a ¿no? Los que han leído más que todo los libros de Víctor Hugo Vizcarra. O sea, vienen acá y se sirven, fuera, ¿no? de este lugar. Sí, básicamente por esa misma razón también colocaron una reja, y eso es para impedir que malhechores o malvivientes vengan acá a consumir bebidas alcohólicas, ya que también, si bien Víctor Hugo Vizcarra difundió esto, fue también un pesar para los vecinos en general, ¿no? Ya que viene acá gente que quiere adorar, por así decirlo, este ex santuario de lo que era la bohemia paceña de los años 80. Miren, increíble, la verdad. Uno no se imagina, ¿no? Las cosas que puede ocurrir, o en lugares, en puntos, claro, ¿no? de La Paz, que es bastante amplio, y existen estos lugares donde pues trae una gran historia, como tú lo dices. Sí, y algo que hay que destacar de esto es que no solamente se encuentra el Averno, hay en toda la localidad de La Paz algunos ex bares clandestinos que igual solo se mantienen la fachada, sino de vaso y de piedra, adobe, ¿no? Entonces de adobe, entonces, y ese es un lugar muy céntrico al día de hoy, ¿no? Pero sí, así funcionaban las creaciones o vocaciones literarias, ¿no? Que ahora es en cafés literarios, en cafés por zonas más pudientes, ¿no? Pero antes, para crear y para atacar a gobiernos dictatoriales, tenían que esconderse y crear varias ideas, y como no, los bares, que eran un símbolo de que de ahí no nadie pasa, pero los escritores y artistas venían acá a hacer cantos, declamación de poesía, cuentos, monólogos y demás, ¿no? Bueno, sí, y es bastante interesante, Óscar, ¿no? A veces estamos caminando por ciertos lugares de La Paz y no nos damos cuenta de estos lugares, estos callejones que abarcan mucho, ¿no? Claro, y un dato es que muchos callejones en la ciudad de La Paz en los años 80, muchos sectores opositores políticos, en el caso de los socialistas, comunistas, trotskistas, para no ser detenidos o ser desaparecidos o extraditados del país, exiliados, mejor dicho,
confluían en lugares muy peculiares, ¿no? Este es uno del Averno, otro era en la zona de Temblarani y otro, otros en la zona de Alto Chijini, Nuevo Chijini. Todo ese muladar de lugares era no solamente una evocación para tomar, sino también era un camuflaje para poder afrontar como un grupo opositor estos regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces Víctor Hugo Vizcarra también fue parte del PS1, que fue el partido que comandaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces era muy afán de esta literatura, por así decirlo, y vanguardia política de esos tiempos, ¿no? Entonces es un poco más de que podemos agregar que La Paz está llena de historia, tanto con la infraestructura como también el acontecer de hace 50, 40 años con estos callejones, ¿no? Que más de 100 personas que confluyeron acá o vivieron acá pueden contar las miles de anécdotas que conocieron sobre el Bar Averno.